Y así como unos años después se pagaría, y muy bien, a esas grandes televisoras para impulsar al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, así en esta ocasión Arturo Montiel pagaba con dinero público la precampaña que creía lo catapultaría hacia la presidencia. Se elogiaba sus logros supuestamente del gobierno en las pantallas de Televisa y TV Azteca. Además de que noticias pagadas en páginas de diarios y revistas representan uno de los testimonios de libre dispendio en su competencia por la candidatura presidencial contra el tabasqueño Roberto Madrazo. Era 5 de agosto del 2005. Ese día, después de desayunar en la casa de gobierno con su esposa, sus rivales, Enrique Jackson Ramírez, en ese entonces coordinador del PRI en el Senado, y Manuel Ángel Núñez Soto, gobernador de Hidalgo, aceptaron la derrota y le levantaron la mano. Reunidos al mediodía en un hotel de Polanco, en la Ciudad de México, con el entonces gobernador de Nuevo León, Natividad González, el coahuilense Enrique Martínez y además con Genaro Borrego, coordinador del Tucón, de Todos Unidos contra Madrazo, alistaron la estrategia para enfrentar al otro precandidato, Madrazo. Y con esto debía, según Arturo, darse cuenta y hacerse a un lado. Montiel vislumbró un triunfo espectacular. Qué bien se vería de la mano de su esposa francesa, despachando desde Los Pinos. Es por todo eso que Arturo Montiel entró confiado a la guerra cuando en la primera semana de octubre de aquel año del 2005 se lanzó por fin la anhelada convocatoria para presentar la solicitud de registro como precandidato presidencial. Fue el 8 de octubre cuando, sorprendido, su equipo descifró la convocatoria para disputar la candidatura presidencial priista. Las cartas estaban echadas para elegir a Roberto Madrazo. La convocatoria lo beneficiaba abiertamente y no garantizaba un proceso transparente, equitativo ni democrático. Lógicamente que aquí se olvidó Arturo Montiel en qué partido estaba. Así, de esa manera, la elección quedaba en manos de un PRI controlado por Madrazo y su gente. Aturdido, Montiel llamó nada menos que sinvergüenza y gandalla a su opositor. Entre priistas te veas, sin formalidades, decidió acusarlo de manipular un partido marioneta, el cual era presidido por el queretano Mariano Palacios Alcocer. La convocatoria y la indiferencia, así como el desdén priistas, desconcertaron a Montiel, en ese entonces ya exgobernador del Estado de México, la entidad con mayores recursos del país. No lo entendía. Él, que tenía el apoyo de sus amigos, entre comillas, porque entre políticos se debería de saber que en política no hay amigos ni traiciones, solo intereses. Pero en ese entonces, en los tiempos felices que él creía antes de que saliera la convocatoria y donde salían fotos muy contento, seguro de su triunfo, incluso con su principal adversario, y además tenía el apoyo de sus amigos, entre comillas, los gobernadores, eran estas joyitas. Tomás Yarrington, de Tamaulipas, que ya vemos cómo terminó después. Natividad González, de Nuevo León. Eduardo Burs Castelo, de Sonora. Enrique Martínez, de Coahuila. Miguel Alemán, de Veracruz. Y Manuel Ángel Núñez Soto, de Hidalgo. Pero también contaba supuestamente con el apoyo de legisladores federales como Enrique Jackson Ramírez, quien había tenido la generosidad de renunciar en su favor, así como de Emilio Gamboa Patrón, qué nombres, congregados en el grupo de Todos Unidos contra Madrazo, el Tucón. Sin embargo, a partir de ese 8 de octubre del 2005, más el golpe que vendría después, ni las profecías, ni sus amigos, ni la publicidad pagada, ni el Tucón servirían. El ya exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, estaba condenado al declive político, a manejarse en las sombras del poder y sin posibilidades de volver a elegirse para ningún cargo público. Su caída estaba tan solo a 2 días de distancia, pues el lunes 10 de octubre del 2005 tuvo que interrumpir su trabajo, canceló sus giras proselitistas, salió de su casa de Valle de Bravo y en helicóptero se trasladó muy aprisa al Palacio de Gobierno en Toluca. La bomba había estallado
Televisa, una de las dos grandes compañías televisoras que estaban impulsando su imagen con rumbo a la presidencia, lo traicionaban. O al menos eso es lo que él creía. Volviendo, en política no hay traiciones ni amigos, hay intereses. Y uno de esos intereses es o el poder o el dinero. Si él había pagado por una campaña que lo impulsara a la presidencia, alguien debió de haber pagado más porque se diera la caída de su imagen. Ese 10 de octubre del 2005, a las 7 de la mañana, el programa El Cristal con que se mira, cuyo conductor era este que a veces lo vemos interpretando más al payaso Broso, y que en ese entonces tenía ese programa del Cristal con que se mira, ahí sí sin el personaje del payaso Broso, sino como Víctor Trujillo, pues ahí, así como se le hicieron con los videoescándalos, con el objetivo de tumbar a Andrés Manuel López Obrador y su camino hacia la presidencia, en ese entonces sí disfrazado como Broso, este personaje ha sido siempre un instrumento de Televisa para sacar los grandes escándalos que afecten a los políticos. En este caso era contra Arturo Montiel. Pues a las 7 de la mañana, este programa del Cristal con que se mira dio cuenta de la noticia de que la Procuraduría General de la República investigaba depósitos irregulares por más de 35 millones de pesos en efectivo, hechos a cuentas bancarias nada más y nada menos que de Juan Pablo Montiel Yáñez, el hijo menor del precandidato presidencial Arturo Montiel Rojas. Pero esos 35 millones se multiplicaron y aparecieron más. En medio del desconcierto empezaron a correr rumores de que Montiel poseía además una boyante economía personal en París y en la española Costa del Sol. Tenía propiedades en Guerrero, en Jalisco, en el Estado de México, y si resultaba cierto, también bienes en Francia y en España. Al término de su gobierno le habían contabilizado sus viajes al exterior, unos para ir al encuentro de su esposa Maude Bersini cuando se enojaba y se iba del país, y allí iba Arturo Montiel a traerla de nuevo. Y otros viajes eran para ventilar operaciones inmobiliarias. Claro que esos viajes eran disfrazados como giras oficiales de trabajo. El golpe fue más duro por venir de Televisa, su supuesta aliada. La denuncia rompía una prolongada luna de miel con un sector del PRI y sus socios del Tucumán. Aquellos que de haber prosperado su candidatura ya se sentían compuestos en diversas secretarías federales. Pocas veces y en tan pocas horas se notó tal deterioro de imagen. Y Roberto Madrazo olfateó los signos de debilidad y se abalanzó sobre su presa, advirtiendo: Montiel pretende encontrar en la candidatura presidencial del PRI el pañuelo para limpiarse la cara sucia. El precandidato mexiquense no es confiable porque está cosechando la siembra de un verdadero problema de gobierno y no me van a cargar el muertito a mí. Si hoy, como dicen en todas las publicaciones, sembró un gobierno muy desordenado, esa no es mi responsabilidad. Y continuó haciendo leña del árbol caído, por lo que agregó: yo no conozco a los hijos de Arturo Montiel. No llevé a los hijos de Arturo Montiel a depositar 35 millones de pesos en efectivo, ocultando el origen de esos recursos. No llevé a un joven de 24 años y a otro joven menor de 30 años a comprar un terreno en 21 millones de pesos, de más de 14 hectáreas. No le presenté a su esposa convertida hoy en una corredora inmobiliaria. No tengo la menor idea de qué ha hecho esa familia. ¿Qué hacen sus hijos si en un año y medio Juan Pablo logró acumular 35 millones de pesos? Toda la familia guardó silencio. Se les derrumbaron la arrogancia y la valentía. Y ante esta situación y el giro de 180 grados que dio Televisa respecto de Arturo Montiel, habría que preguntarse quién fue el principal beneficiado de la caída de Arturo Montiel. ¿Quién se quedó al final de cuentas con la candidatura presidencial del PRI en aquel 2006? Se le iba el sueño a Arturo Montiel.
La estocada final la dio una lista de 53 depósitos con todo y hora, fecha y sucursal bancaria hechos entre 2000 y 2001. Montiel había empezado su gobierno el 16 de septiembre de 1999. También se exhibieron documentos de 3 inmuebles adquiridos por la nueva esposa, Maude Bersini, en zonas residenciales de San Gaspar, en Metepec y en Valle de Bravo, donde Montiel ya poseía una casa estilo semicolonial desde la década de los 70 y donde ya como gobernador despachaba con regularidad durante los fines de semana, acompañado por Enrique Peña Nieto y Luis Miranda Nava. Fue así como la caída estrepitosa de Arturo Montiel dejó el camino libre a Roberto Madrazo Pintado. No sería él, no brincaría de la gubernatura del Estado de México a la presidencia de México. Eso lo lograría en el siguiente sexenio su sobrino, Enrique Peña Nieto. Y ahí también, para la fabricación de ese candidato, intervendría Televisa. Pero esta vez, para crear la imagen del candidato, conseguirle una esposa y de ahí a Los Pinos.